Nosotros estamos aquí en el tabernáculo al lado del templo de Salomón, donde nosotros vamos a mostrar, procurar mostrar, trazar para usted el poder de la oración, el secreto de la oración, de la fe. Sí, y lo que vamos a ver ahora nos recuerda lo que debemos de hacer hoy para recibir la respuesta de nuestras oraciones. O sea, poner atención principalmente en las dos piezas principales de aquí, que son los dos altares aquí del tabernáculo. Entonces, el principio de la fe judaica que remite a la fe cristiana comienza en el tabernáculo. Cuando un judío cometía un determinado pecado, de acuerdo con el grado de gravedad, él tenía que presentar un animal para ser sacrificado, para cargar ese pecado para la muerte. Por eso el sacrificio. Entonces la persona llegaba, tomaba un animal. Aquí nosotros tenemos el animal, un ejemplo. Entonces el pecador tomaba el animal puro, perfecto. El animal no podía tener ningún defecto, ninguna heridita, ninguna mancha. El animal tenía que ser perfecto. Entonces ese animal era inmolado, es decir, era sacrificado, traído al altar del sacrificio. Y entonces lo echaban al fuego y se quemaba aquel animal. Entonces, con las brasas de aquel animal, el sacerdote iba para el segundo altar, el altar del incienso. Es lo que vamos a hacer ahora. Se quitaban las brasas de aquí, ¿no? Los sacerdotes las tomaban, que estaban quemándose aquí el sacrificio, y llevaban Para el altar del incienso. para el altar del incienso allá adentro. La misma brasa que quemaba el sacrificio allá en el altar del sacrificio. Y entonces el sacerdote ponía un incienso preparado solamente para eso. Era un incienso aromático, un incienso purísimo que no podía ser hecho para ser comercializado ni ser usado por el sacerdote. Era solamente para Dios. Era exclusivo de Dios. Él tomaba el incienso y lo colocaba aquí. Cuando lo mezclaba con la brasa, entonces subía el humo. Si el humo del incienso subía de forma vertical, era señal de que Dios había recibido, aceptado a aquel sacrificio y el pecador era perdonado. Él ya estaba limpio de su pecado. Ahora bien, si el humo, por si acaso, si el humo del incensario se esparcía, entonces significaba que Dios no aceptaba el sacrificio. Lo que significaba que cuando el sacrificio era rechazado era que o ellos lo presentaron de manera imperfecta, o el ofrendante dio lo que estaba sobrando, dio el animal defectuoso, o no ofrendó el sacrificio perfecto como estaba determinado. O el propio ofrendante fue hipócrita, estaba no de corazón íntegro, sincero, y la ofrenda fue rechazada. Entonces, si el sacrificio era rechazado, la oración era rechazada. Entonces, hay una conexión directa entre esas dos cosas, el sacrificio que yo ofrezco a Dios y lo que le pido a Dios para recibir de Él. Sí, eso es extremadamente importante, porque vea que Dios es justo, es perfectamente justo. Entonces la persona hace un sacrificio. No es por el valor del sacrificio, sino que es por la manera del sacrificio, la forma presentada del sacrificio. O el animal era defectuoso porque el sacrificio del animal, el animal no podía ser defectuoso porque para cargar el pecado del pecador, el animal tenía que ser perfecto, no podía tener pecado, o mejor dicho, no podía tener defecto. Así fue Jesús. Él no podía tener pecado
para poder ser el sacrificio expiatorio por nosotros. Cuando la persona no ofrendaba el sacrificio perfecto, significaba que ella había retenido para ella algo mejor. Ella retuvo lo perfecto y dio lo imperfecto para Dios. O sea, ella no le dio lo mejor a Dios. Entonces, cuando ella viene a pedirle a Dios una bendición, una gracia, es obvio que ella le pedirá lo mejor que ella quiere para ella en aquel momento. Cuando usted le pide una cura, le pide la restauración familiar, o sea, cual sea la bendición, usted le pide lo mejor a Dios para usted en aquel momento. Pero si usted no le ofrece su mejor, entonces es un insulto para Dios que usted se acerque a Él con la ofrenda defectuosa y esperando que Él le dé la ofrenda perfecta, que le dé la gracia perfecta que usted le pide. Es ahí donde está el juicio del altar, del incienso. Dios juzga no porque Él no quiso dar, pero porque el ofrendante lo despreció con la peor ofrenda. ¿Y por qué lo despreció con la peor ofrenda? Caramba, pero yo di lo mejor. Si usted diera lo mejor, sería aceptado. ¿Por qué? Lo mejor de usted viene envasado en su fe, viene cubierto de su fe, porque cuando nosotros esbozamos, manifestamos una fe perfecta en Dios, es señal de que nosotros creemos que Él existe y que se torna galardonador de los que lo buscan. Por eso dice, la Biblia menciona que cuando nosotros entramos al Santísimo Lugar, debemos de entrar con osadía, con confianza plena, total, con sincero corazón. O sea, no hay división, no hay duda. Usted no puede dejar una parte ahí al lado de afuera. Tiene que ser todo su ser para que usted reciba todo de Dios. En el fondo es un intercambio. Ujú. Usted le da lo mejor a Dios, Él le va a dar lo mejor de Él para usted. Si usted da 99%, faltando 1% o 0.01%, entonces usted no va a recibir de Dios absolutamente nada, porque Él solo da lo que es lo mejor. Él no da más o menos, Él no atiende de acuerdo con nuestros méritos, sino que Él atiende de acuerdo con nuestra fe. Cuando nosotros manifestamos, esbozamos una fe total, dependencia total, entonces Él responde, corresponde con su atención. Entonces ahí está la respuesta del por qué tal vez sus oraciones no han sido respondidas. La pregunta que usted debe hacerse es, ¿cómo me he acercado a Dios? ¿Me he acercado con una ofrenda, una entrega total y estricta, confianza plena, o me he dividido, me he guardado, me he dividido entre Dios y mis otros planes? Esa es la pregunta que usted debe responderse. Gracias a Dios. Dios los bendiga a todos. Yo creo que usted debe haber entendido y ahora va a evaluar, pesarse a sí mismo cuando llegue delante del trono de la gracia. Dios los bendiga en el nombre del Señor Jesús.